Bendiciones, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos lo bueno que tú has sido con nosotros, lo fiel, lo maravilloso. Tú eres santo. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti para que nos hables. Abrimos nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que pongas tu palabra, Señor, en mis hermanos, y, Señor, sean edificados en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, Juan capítulo 14, desde el verso 15. Tiene mucho contenido espiritual, doctrinal, teológico, hermanitos. Así que todo este pasaje de este tema lo vamos a ver, hermanitos, en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Así que vemos desde Juan 14:15. El título de esta transmisión es Consolador. Dice así la palabra de Dios, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Amén. Hermanos amados, en el Evangelio de Juan que estamos leyendo es cuando se presenta al Espíritu Santo. Nos lo presenta el Señor Jesús. Ya se había hablado, por ejemplo, en Lucas, cuando se liberaba, decía el Señor que si por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios, es que el reino de los cielos había llegado. Y bueno, hacía mención, hermanitos, del Espíritu Santo. En el libro de Marcos también, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así, mis hermanitos, cuando se menciona el Espíritu del Señor está sobre mí. Para introducir esto también, hermanitos, se les menciona que para los judíos oyentes, los discípulos, no era, hermanitos, algo nuevo el tema acerca del Espíritu Santo. Ellos, hermanitos, creían en el Padre, el Eterno, Hashem, Jehová de los ejércitos, y ellos sabían muy bien, hermanitos, acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, desde el inicio, cuando dice Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así le conocían, hermanitos, Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, que significa Espíritu que santifica, Shekinah, brisa sagrada, nube de gloria, Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. Es el mismo, hermanitos, al cual ya conocían los judíos. Cuando se dice la palabra de Dios, que el Espíritu del Señor vino sobre David, sobre Saúl, sobre los profetas, sobre los reyes, sobre sacerdotes. Cuando se dice, hermanitos, que el Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová estaba sobre ellos o venía en ellos, hermanitos, y lo relacionaba con la unción o aceite de la unción. Claro, hermanitos, entonces era un personaje conocido. Por eso el Señor Jesús añade, y ya vimos esto, creed en Dios, creed también en mí. Y hermanitos, claro que Él enseñaba acerca de sí mismo, Hamashiach, el Salvador del mundo. Ahora viene a presentar al Espíritu Santo más ampliamente. Y hermanitos,
Para los antiguos era bien sabido que solamente venía sobre uno o unos cuantos. O sea, el Espíritu de Dios podía estar en el rey, en el profeta, en el sacerdote, hasta allí. Pero aquí, hermanitos, el Señor Jesús habla del Espíritu Santo, y también para esto, hermanitos, en el verso 15 nos da muy amplia enseñanza. Y sin salirme de tema, hermanitos, para aquellos que están aprendiendo, que les llama la atención la palabra de Dios y se han hecho la pregunta, no salimos de tema, hermanitos, es el mismo tema, pero se hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Y piensan, bueno, en la ley estaban los mandamientos y ya fueron cumplidos, no fueron abrogados por el Señor, pero como vivimos en la gracia, ya no nos regimos por los mandamientos. No, mis hermanitos, Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Entonces, el que se haga la pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si hoy tenemos a Cristo, la sangre de Cristo, y antes, pues todavía no venía Cristo en el antiguo pacto con Israel, y ellos cumplían mandamientos, entonces muchos deducen que ya los mandamientos no tienen que ver con nosotros, hermanitos. Y no es así. Sí tienen que ver los mandamientos. Pero antes se quería alcanzar, y eso sí, se pretendía alcanzar la justicia a través de mandamientos. Y ahora no, hermanitos, ya hemos sido justificados por su sangre, o declarados justos por su sangre. ¿Y cuál es la relación de nosotros con los mandamientos? Bueno, los mandamientos, hermanitos, claro que específicamente hay unos exclusivos para Israel. Leyes sanitarias, leyes civiles, del gobierno, religiosas, leyes religiosas que tienen que ver con ritos religiosos. Claro que sí, hermanitos. Leyes humanitarias, leyes civiles, leyes espirituales. Oh, hermanos amados, diversidad de clases de leyes. Pero alguno pensará, como se ha llegado a mal entender o mal enseñar en nuestra generación, que ya nosotros no tenemos que ver nada con esos mandamientos. No, mis hermanitos, sí tenemos que ver. Porque ahora hay un enfoque diferente, pero no están descartados los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús siguió enseñando los mandamientos. Él no vino a hacerlos a un lado, a abrogar la ley o a quebrantar la ley. No, al contrario, amplió. Porque su frase de él era, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo, no quebrantó, sino amplió. Y hermanitos, ¿por qué le menciono esto? Porque ahora, si antes se seguían y se obedecían los mandamientos, hoy también. Pero hoy los hacemos no para ser salvados. No cumplimos la palabra para alcanzar salvación. La salvación se alcanzó a través del Señor Jesucristo y la fe en su nombre. Pero hoy guardamos los mandamientos por amor, no para salvarnos, porque no alcanzaríamos, hermanitos, puesto que está escrito que por las obras de la ley o mandamientos de la ley nadie será justificado, solamente por la gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, entonces esto aclara. Si hay mandamientos, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Y así, mis hermanos amados, estos mandamientos están establecidos y hoy los obedecemos porque amamos al Señor. Por eso dice el verso 15, y como está cortito, se lo puede grabar de memoria.
si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice guarda mis mandamientos para que te salves, no, sino por creer en Cristo Jesús hay vida eterna. Pero guarda los mandamientos, sí. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador, hermanitos amados, habla de una persona, no cosa, como atribuyen los testigos de Jehová. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No, mis hermanitos, es persona, porque dice en Primera de Juan, capítulo 5, que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 dan testimonio en la tierra: el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bueno, es persona. El Espíritu Santo es persona. Y aquí le llama consolador. Consolador, hermanitos, antiguamente, bueno, ahorita ya está traducido, pero antes, hermanos amados, se le conocía también como Paracletos, así como usted lo escucha, Paracletos. Y Paracletos, hermanitos, que quiere decir consolador, quiere decir uno que es llamado para caminar al lado de otro, como para acompañar, se puede decir. Y claro, es más el trabajo del Espíritu Santo, aparte de acompañarnos. Y también dice que es consolador. ¿Por qué nos consuela? Porque estamos en la tierra. Allá en el cielo ya estaremos, como dice la Escritura, sin lágrimas, ni dolor, ni tristeza, porque Él enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, dice la palabra del Señor. Pero aquí en la tierra necesitamos un consolador, al Espíritu Santo, Paracletos. Y no solamente, hermanitos, es el único título o nombre que se le da. Hay más todavía. Ruach HaKodesh, Espíritu que santifica. También veremos Espíritu de verdad. También, hermanitos, Maestro, así como usted lo oye, el que enseña. Bueno, y hermanitos amados, muchos simbolismos, como fuego, como paloma, son simbolismos. Y hermanitos amados, es maravilloso el Espíritu Santo. Y dice aquí: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sí, mis hermanitos, el Espíritu Santo está con usted. Y aquí va a dar más detalles. Dice el 17: el Espíritu de verdad. Él es la verdad también, hermanitos. Así como el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Usted también, hermanitos, tiene que saber que existen espíritus malignos de parte del diablo, y entre ellos hay espíritu de error, espíritu de mentira, espíritu de falsedad, y es todo lo opuesto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de verdad, y dice: al cual el mundo no puede recibir. Hermanitos, así como está escrito, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Un católico no tiene el Espíritu Santo, el Papa no tiene el Espíritu Santo, un musulmán no tiene el Espíritu Santo, un brujo mucho menos, ellos tienen demonios. Ninguna religión tiene el Espíritu Santo. Solamente el Señor Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Dice, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, cristianos, discípulos, hijos de Dios,
vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Hermanitos, esta palabra es muy aclaratoria, es doctrinal, es poderosa. Porque aquí, hermanitos, menciona la naturaleza de cómo el Espíritu Santo está con nosotros. Y vienen dos cosas, hermanitos, aquí. Dice que lo conocemos. Sí, nadie más puede conocer al Espíritu Santo que los hijos de Dios. Ninguno del mundo no lo puede tener, no lo ven, no lo conocen. Nosotros sí. Ahora dice, porque vive con vosotros. Esta es una cosa. Le había dicho que eran dos. Porque vive con vosotros. Eso es algo hermoso, poderoso, real, verdadero. Vive con usted, el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y estará en vosotros. ¿Qué quiere decir con y qué quiere decir en? Hermanitos amados, esto es, vive con nosotros, claro que sí, pero también dentro. Cuando dice en vosotros, estará en vosotros, quiere decir adentro. Y hermanitos, esto claro que está más respaldado, porque así, mis hermanitos, cuando hemos leído y escuchado que el Señor Jesús echaba fuera muchos demonios, y cuando el Señor Jesús aclara que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, pero al no encontrar nada, no haya reposo, vuelve a la casa, y dice, volveré a la casa de donde salí. Casa es la persona. También, hermanitos, dice la Escritura que somos templo, morada, habitación del Espíritu Santo. O sea, si un humano es habitación, templo, casa, y antes, cuando estaba muerto en delitos y pecados, estaba habitado como casa, habitado por demonios, ahora ya no, porque el Señor dejó limpio, adornado, y claro, no debemos de estar vacíos, sino llenos del Espíritu Santo, porque siempre vuelve el espíritu inmundo que salió, o espíritus, si son varios, eran varios, siempre regresan a la persona de la que salieron, hermanitos. Es una ley espiritual, siempre vuelven, pero la diferencia es de que o uno está desocupado, barrido y adornado, o uno está lleno del Espíritu Santo. Ya no puede volver a entrar el demonio o demonios que habían salido. Entonces, nuestra vida es conocido, hermanitos, que este cuerpo es templo, morada, habitación. Puede ser de demonios, si uno vive en maldad, pecado, sin arrepentirse, o morada, templo del Espíritu Santo. Por eso dice, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahora, dice, hermanitos, el verso 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y hermanitos, es que ahora Dios es nuestro Padre. Y escrito está, aquí en la tierra, dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Ya Dios es nuestro Padre, sin descartar a nuestros papás biológicos. Hermanitos amados, lo cual dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Claro que sí. Pero ahora nuestro Padre Celestial es Dios. Y aquí dice que no nos va a dejar huérfanos. Dice, verso 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una promesa hermosísima, ya que Él vive, también nosotros viviremos, hermanitos. Ahora el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora somos una unidad, hermanitos, como el Padre con el Hijo, también con nosotros. 21. El que tiene mis mandamientos. ¿Nota usted, hermanitos?
mandamientos, porque muchos han llegado a enseñar que ya no tenemos que ver con los mandamientos, por el argumento de que se dice que ya no estamos en la ley sino en la gracia, y piensan que eso incluye descartar mandamientos. No, mis hermanitos, la palabra de Dios es eterna, y dice en el libro de Malaquías, Antiguo Testamento: yo Jehová no cambio. No cambio. Si eran necesarios los mandamientos, claro que sí, son importantes en el Antiguo Testamento. Hoy en día no somos justificados por esos mandamientos o por obras de la ley, somos salvos por fe y por gracia. Sí, pero esos mandamientos, al ser palabra de Dios, no están descartados. Y solamente, hermanitos, para darle referencia, les recuerdo cuando el joven rico fue el que se acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo uno, Dios. Y los mandamientos sabes: no adulterarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Le mencionó los mandamientos. En esa ocasión, hermanitos, no le dijo, como está muy sustentado en este Evangelio de Juan, no le dijo: cree en mí. No le dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. No, en el caso del joven rico le dijo: los mandamientos sabes. Esos mandamientos. Y claro, luego le dijo: pero si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven, sígueme. Y eso ya es gracia, ministerio, llamamiento, discipulado y claro, fe en el Señor Jesús. Pero primero le hizo mención de los mandamientos. O sea, no estamos deslindados de guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Están en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y hermanitos amados, unos son exclusivos de Israel, claro que sí, como a la hechicera no dejarás con vida. Es un mandamiento para Israel. Guardar el día de reposo, un mandamiento para Israel, porque hoy guardamos todos los días. No es uno para Dios, sino todos los días, y todos los días reposamos en el Señor. El Shabbat, reposo. Bueno, aquí dice, hermanitos amados, versículo 19, 20 y 21. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 21. El que tiene mis mandamientos, no estamos deslindados, pero vivimos en la gracia, y los guarda, ese es el que me ama. Ya ven, hermanitos, guardamos mandamientos no por ley, sino por amor. Por eso leímos al inicio: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Oh, mis hermanitos amados, este pasaje es muy amplio y contiene tanta verdad espiritual. Y hermanitos, bueno, le voy a profundizar un poquito el verso 21, porque muy posiblemente haya algún hijito de Dios, tal vez reciente, tal vez nueva criatura, tal vez bebé espiritual, tal vez está en su primer amor, tal vez, hermanitos, tiene alguna inquietud en su ser relacionada a Dios. Bueno, se lo digo, hermanitos, también a forma de testimonio. Un servidor, hermanitos, yo crecí en el templo porque mis papás me llevaban. Y claro que conocí la palabra de Dios, sabía que hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sabía que el Señor Jesús es mi Salvador. Sabía todo eso, y todos mis años
Claro, hermanitos, solamente un año entero en mi adolescencia me endurecí. Pero el Señor me trajo otra vez a su camino. Por lo tanto, hermanitos, la inquietud que yo tenía es que yo veía muchas manifestaciones, hermanitos, de Dios en todos los demás, en el templo, en el culto y también hasta en la escuela bíblica donde Dios me llevó a prepararme. Veía manifestaciones por donde quiera, manifestaciones en este, en aquel, en el otro, así como que hablaban en lenguas, eran llenos del Espíritu Santo, profetizaban, veían visiones y tantas cosas. Y hermanitos, mi anhelo era que Él también se manifestara a mí. Otros decían, vi al Señor Jesús, se me presentó el Señor Jesús, vi el cielo, Dios me habló, Él hizo esto y aquello, me reveló, me dio una visión. Pero yo, hermanitos, yo no tenía manifestaciones. Esto a mí me causaba mucha tristeza, carga, hasta angustia y desesperación. Porque yo decía, ¿por qué a ellos sí te manifiestas y a mí no te me manifiestas? ¿Por qué? Yo también te amo, yo también creo en ti. ¿Por qué no te manifiestas conmigo? ¿Por qué no te presentas conmigo? Yo creo en ti, no ando por vista, lo sé. Pero en mis hermanos haces manifestaciones de que estás con ellos y conmigo no. Hay manifestaciones. Bueno, ¿por qué le testifico esto? Porque dice el verso 21. El que tiene mis mandamientos, número 1, ¿usted los tiene? ¿Los está guardando? ¿Por qué? Porque los está aprendiendo aquí en la casa de Dios. Aprende la palabra de Dios, aprende lo que Él manda, claro que sí. Y a la hora de tenerlos, los guarda. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Si alguien, hermanitos, oye la palabra, pero no la lleva a cabo, también se le llama oidor olvidadizo. Y aquí dice que si usted tiene sus mandamientos, en primer lugar, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Punto número 1, usted ama a Dios porque guarda su palabra. Y luego dice el efecto, y el que me ama por guardar los mandamientos, ama al Señor, dice, será amado por mi Padre. Pero dice, hermanitos, en el 3:16 de Juan, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, un amor general para todo humano, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero aquí dice que será amado por el Padre de una manera especial. ¿Por qué? Porque guardó los mandamientos. Dice, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Antes de proseguir, hermanitos, también les recuerdo del mismo caso del joven rico, que cuando él dijo, le respondió el Señor, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Dice la palabra que el Señor Jesús lo miró y lo amó. O sea, su interior fue conmovido, su corazón emanó amor hacia este joven, porque él decía, he guardado esos mandamientos desde mi juventud. Pero esos mandamientos, el cumplirlos, era grande avance. Pero el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego sígueme. Ahí ya no cumplió eso aquel joven rico. Bueno, la referencia, que cuando uno obedece al Señor, es amado por el Padre. Todo el 21, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y hasta el último, fíjese cómo dice, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuándo? Cuando uno guardó los mandamientos.
Ese es el que ama al Señor. Y el que lo ama, el Padre también lo amará. Y dice, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor Jesús? Cuando uno guarda mandamientos. Entonces, hermanitos, claro, yo tenía los mandamientos, pero claro también que me faltaban. Me refiero, y quisiera que quede bien entendido, hermanitos, no de que, pues, de 613 mandamientos, yo ya los guardaba todos. No, mis hermanitos, guardaba o debía de guardar los que yo sabía. Y entre esos mandamientos, claro, hermanitos, estaba el de tener misericordia y el de perdonar 70 veces 7. Y a mí me faltaba perdonar. Y después de guardar ese mandamiento, o sea, ponerlo por obra, cuando perdoné, hermanitos, Él comenzó a manifestarse como siempre lo había soñado y anhelado yo. Después de perdonar, hermanitos, no es de que usted diga, entonces tengo que cumplir 613 mandamientos que están en la Biblia y solo así, ahora sí, ya se va a manifestar a mí. No es así, mis hermanitos, sino los mandamientos que usted va conociendo, póngalos por obra. Si se sabe 10, ponga por obra 10. Se sabe 20, póngalos por obra. Se sabe 50 mandamientos, póngalos por obra. Hay diversidad de mandamientos, hermanitos. Por ejemplo, no entregarás al siervo que huye de su amo. O sea, cuando alguien huye de la explotación, sufrimiento, dolor, peligro, dice el Señor en la ley, no le entregues a su amo. No, defiéndelo, cuídalo. Otro mandamiento es no andarás chismeando entre tu pueblo. Ese es un mandamiento muy bueno. También se dice no te unas a la mayoría en un litigio. O sea, no estés de parte con la democracia. O sea, la mayoría o la mayoría de votos o de opiniones. No. También dice que cuando uno vaya a juzgar como magistrado, como juez, se le faculta para eso, no tenga miedo, pero que tampoco se deje llevar por el soborno. Así que, hermanitos, infinidad de cosas maravillosas que el Señor enseña a través de los mandamientos. Y aquí dice que ya guardándolos, dice, será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Hermanitos, hasta el último dice, me manifestaré a Él. Guarde los mandamientos. Claro que el Espíritu Santo estará con usted, el Consolador, y el Señor se manifestará a usted. Yo, hermanitos, tenía hambre, sed de que el Señor se manifestara a mí, porque lo vi en otros cómo se manifestaba, y me daba tristeza que conmigo no, como si el Señor a mí no me amara. Claro, me daba mucha tristeza. Imagínense, hermanitos, solamente es un ejemplo que le doy. Imagínense que usted tiene papás todavía, ambos, papá, mamá, que usted los tuviera todavía, si es que ya no, pero solamente supóngalo, y que usted tiene 2 hermanos, 3 hermanos o más, y que su papá y su mamá hicieran repartición de algo, y le dieran y le pusieran en su manita de su hermano mayor una cosa, luego el que sigue, luego el que sigue, y con usted se saltara. Usted también estaba con sus manitas extendidas y no le tocó, y luego se siguió con el otro, el cuarto hijo o el quinto, y se siguió, y a usted no le puso nada en sus manos. La pregunta es, ¿cómo se habría sentido, hermanito, hermanita? ¿No le habría dado mucha tristeza? ¿Por qué al de mi lado sí y al del otro lado también? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué no me dio nada? Bueno, hay mil casos, hermanitos, y 1000 causas. Tal vez
de parte del humano diga, es que tú no te portaste bien, o tú no te lo mereces, o a él se le dio por esto y a ti no se te dio por esto. Puede haber mil causas, hermanitos, pero el punto es de que uno queda triste. ¿Por qué a mí no? Esa era la tristeza, hermanitos. ¿Por qué no se manifestaba conmigo? Pero cuando el Señor me indicó que tenía que perdonar no como yo pensaba, sino de verdad. Y perdonar equivale a olvidar, soltar, ya no cobrar. Cuando lo hice, hermanitos, fui libre. Y ahora sí, se empezó a manifestar conmigo de la manera que siempre había soñado. Ya me hablaba, ya oía su voz, ya, hermanitos, se manifestaba hermosamente su Espíritu Santo conmigo. Y claro, el Señor Jesús mismo ha sido maravilloso, hermanitos. Bueno, hermanos amados, dice aquí la palabra, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dice ahora, hermanitos, verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez recalca el Señor, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Si Él tiene amor para todos en general, pero el amor que manifestará a uno será muy especial. Mi Padre lo amará y vendremos, plural, vendremos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando se dice vive con nosotros, y también el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la diferencia, hermanitos, del que ama y el que no ama a Dios. Solamente en el que ama, obedece. El que no ama, no obedece su palabra. Ahora, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, ya lo vimos, hermanitos amados, como Espíritu de verdad, Consolador, Paracletos. Y dice aquí, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice Él, no esto, no eso, no la fuerza, no, dice Él, persona. El Espíritu Santo es persona. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, hermanitos, el Espíritu Santo es también maestro, es consolador, es maestro, y dice aquí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso siempre cuando oramos para recibir la palabra, le pedimos que nos guíe a toda la verdad, que Él nos enseñe, que Él nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús, porque el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Amén, hermanitos. Si estamos en la tierra todavía, el martes continuamos con la segunda parte de este pasaje, lo cual también es muy amplio. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por esta palabra. Señor, seguirás ministrando a mis hermanitos referente a tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias por el Consolador, por el Paracletos. Gracias, Señor, por el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Shekinah, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de Cristo.
Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. He aquí nuestros corazones. Hoy, Señor mi Dios, estás con mis hermanitos, los bendices. Dales más de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos la próxima semana. Amén.